Gracias primero por la invitación y, bueno, y toda la amabilidad de considerarnos para este ciclo de charlas en el Museo de Antropología. Eh, Así que, bueno, con Cecilia, por lo menos desde el Parque Nacional, y me imagino que Marcela desde el área de investigación de CONICET, también más que agradecidos de habernos considerado, ¿no? Lo que vamos a hacer por ahí con Cecilia, vamos a dar una introducción, como dice el título, un poco de la historia y gestión y los esfuerzos de conservación dentro de Iberá del Ciervo de los Pantanos, y después le vamos a dar pie a Marcela, que es la real investigadora en este momento del Ciervo de los Pantanos. Nuestra tarea con Cecilia desde el área de conservación del Parque Nacional tiene que ver con gestión de recursos y de investigadores, etcétera, que hacen que no solo a la conservación del ciervo, sino a la rica y variada fauna que tiene uno de los humedales más importantes de Sudamérica, ¿no? Bueno, para comenzar, nosotros queríamos por ahí mencionar que Argentina tiene actualmente, se considera un elenco de 416 mamíferos. Si bien Pablo Teta y colaboradores en el 2018 hicieron una lista sistemática nueva, desde el 2018 hasta la fecha se han descrito varias especies nuevas, entonces el número que maneja hoy Argentina para nada despreciable de 416 especies nuevas. Dentro de ese elenco mastofaunístico, la familia de los cérvidos tiene 8 representantes, como vemos en esas fotos, cada uno de ellos. No sé si se ve el cursor, ¿sí? Bien. El ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el huemul, acá no me veo puesto yo, la taruca, y un elenco de 3 especies de mazamas, ¿no? La corzuela parda, la mazama americana, que es la corzuela colorada, y la corzuela enana, que es la mazama nana. Y por último, una especie pequeña de cérvido, que es el pudú, pudú pudá, que tiene distribución en los bosques andinos patagónicos. Y si algo caracteriza a esta familia de cérvidos en Argentina, desde el punto de vista de la conservación, tiene que ver que el 75% de ellos se encuentran en categorías de amenaza a nivel nacional y muchos de ellos comparten la categoría a nivel global. Tanto el ciervo de los pantanos como mazama americana y el pudú están en categoría de vulnerables, y el venado de las pampas y las 2 especies de tarucas, ¿no? Taruca del sur y taruca del norte, están en peligro de extinción. Ese es un poco un resumen para entender de que vamos a centrarnos en el ciervo de los pantanos. Bueno, el ciervo de los pantanos en Argentina tenía una amplia distribución. Si ustedes ven acá, no sé de qué color se verá, como un verdecito claro, comprende lo que era la distribución histórica, quizás un poco exagerada, y en verde más claro la distribución actual, de los núcleos actuales y remanentes que quedan en Argentina. Como vemos, la distribución histórica ocupaba gran parte de lo que se llama Mesopotamia en Argentina, ocupando el norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, y llegaba por el río Pilcomayo y el río Bermejo a la provincia de Salta. Actualmente, tanto en la provincia de Salta como en el sur de Misiones, la especie está extinta. Si hacemos un zoom un poco a las remanentes poblacionales en Argentina, tenemos un núcleo en la provincia de Formosa, y en sur y este de la provincia de Chaco, donde realmente no se sabe cuántos individuos mantiene esas poblaciones. En la categorización reciente del Libro Rojo de Mamíferos de Argentina ha sido considerado que estas poblaciones están en peligro crítico. Después vemos una mancha y el remanente mayor en la provincia de Corrientes, y hacia el sur nos queda un remanente en lo que se llama el delta de Buenos Aires y Entre Ríos. De estas poblaciones, la provincia de Corrientes, obviamente por esta mancha, soporta la mejor población que tiene Argentina, y podríamos decir
sin miedo a equivocarnos, que es la segunda población en mejor estado de conservación que tiene la especie en el mundo. Este dato de Pereira es del Libro Rojo de los Mares. Ahora le doy pie a Cecilia, que les va a contar esa especie dónde se soporta. Voy a tener... Bueno, buenas tardes a todos. Como bien contaba Sebastián, Iberá es el segundo humedal más grande de Sudamérica. El primero es Pantanal. Ahí ustedes pueden ver una imagen de Pantanal. Pantanal tiene unos 340.000 kilómetros cuadrados, pero es un humedal que está comprendido entre 3 países, ¿no? Brasil, Paraguay y Bolivia. Iberá tiene unos 13.000 kilómetros cuadrados, pero está ubicado en una única provincia, que es la provincia de Corrientes. Ocupa 1/3 de la provincia. Seba, si me podés poner la siguiente. La siguiente, ¿no pasa? A ver, vamos a ver si... Bueno, mientras tanto continúo, pero lo que les quería contar de Iberá en cuanto a tamaño es que ocupa 1/3 de la provincia de Corrientes, tiene una forma de cuña, y es un humedal que se formó sobre el antiguo cauce del río Paraná, es decir, Paraná pasaba por el centro de la provincia y se fue desplazando. En ese desplazamiento dejó depresiones y bancos de arena, lomaditas de arena, que ahí lo estamos viendo, y se desplazó hacia el oeste, quedando esta cubeta de depresiones y lomadas de arena que se fue llenando con agua de precipitaciones. Hoy la principal fuente de recarga del Iberá son las precipitaciones, y el agua corre en sentido noroeste. No sé si Sebas, vos podés con el cursor mostrar, más o menos, desde donde está el cursor hacia abajo, y desagua en el río Corrientes, la única descarga que tiene el Iberá. Si querés podemos pasar. Iberá alberga una gran diversidad de paisajes, porque en él confluyen 3 regiones biogeográficas, ¿no? La del Espinal, en el este, el distrito de Ñandubay, la chaqueña o Chaco Oriental en el oeste, y después tenemos la paranaense o campos o distritos del campo en el norte. Esa confluencia de 3 regiones fitogeográficas hacen que haya una gran diversidad de paisajes. Yo puse acá un par de ejemplos. Vamos a tratar, mirando cada foto, ir describiendo por lo menos los principales. Ustedes ven abajo un pastizal. En Iberá tenemos distintos tipos de pastizal, ¿no? Hay pastizales higrófilos, mesófilos y xerófilos en función del contenido de agua del suelo. Y entre los higrófilos hay 2 que son muy comunes de ver. Uno es el pastizal de paja colorada, ¿sí?, cuya especie dominante es Andropogon lateralis, son pastizales muy altos, 1,5 metros, 2 metros, y también paja amarilla. Estos 2 son pastizales higrófilos. Y como pastizal xerófilo, el predominante es el espartillar, que es un pastizal un poco más bajo, de 1 metro, 1,20 metros, color grisáceo, y Eleonoris muticus es la especie dominante. También tenemos otro tipo de pastizal, que localmente lo conocemos como malezal. Ahí, a ver, desde afuera, si uno ve desde afuera, es exactamente muy parecido a un pastizal de paja colorada, sin árboles. Pero la diferencia se puede observar cuando uno entra al pastizal y uno empieza a caminar, porque el malezal tiene un suelo muy particular, es un suelo irregular, con lomadas donde crecen los manojos de esta gramínea, de paja colorada, y depresiones que tienen agua, generalmente de forma permanente, puede variar el nivel, y incluso en esas depresiones suele haber plantas acuáticas. Entonces, cuando uno lo camina, es un suelo que está anegado, y por eso también no se ven árboles en estos malezales, ¿no? Esos son en cuanto a pastizales. Después, en las otras 2 imágenes vemos
En la primera vemos palmares, tenemos bosques, palmares de Caranday, es lo que estamos viendo en la imagen, que son palmeras, la especie Copernicia alba, y están ligadas a suelos más pobres, con mayor contenido de arcilla, y son próximas a las costas del estero. Y otros palmares son los palmares con palmeras pindó, que podemos ver, pero que generalmente ellos están asociados a los montes nativos, que es la imagen que vemos debajo, que son suelos más drenados. Y por último hay una palmera, una especie de palmera enana, pero solo la encontramos en una isla, en San Alonso, que es la Yatay Poñí, que está en suelos arenosos, ¿no? En lomadas, en esas lomadas que yo les contaba que el río Paraná, al ir desplazándose, fue dejando. Dentro de los montes nativos, en general los vamos a ver en parches, porque se encuentran de nuevo en suelos bien drenados, arenosos, sobre esas lomadas, no son continuos, y tienen una gran diversidad de especies. Ahí lo que estamos viendo rosadito es el lapacho rosado, pero tenemos también timbo, sombra de drago, ambay, bueno, varias especies que conforman estos bosques. Una particularidad de bosque, otro bosque higrófilo que podemos ver en Iberá son las selvas en galería, que ya están asociadas a las laterales o las costas de arroyos, es decir, necesitan de suelos que se inunden, pero esporádicamente, con humedad. Los montes, como el de la foto, se ven en mayor proporción en el norte, noroeste sería de Iberá, y las selvas en galería en el sureste. Y después tenemos, el humedal es como una combinación, ¿no? Un mix entre ecosistemas terrestres y acuáticos. Entonces vemos también cuerpos de agua, lagunas, arroyos, ríos, como el ejemplo de abajo, la laguna circular. Y después ambientes de transición, como los bañados, las cañadas, que se caracterizan por estar compuestos por juncales, piris, totoras. Y los famosos embalsados, que son las fotos que vemos más arriba. Bueno, en realidad en el centro lo que vemos es una lomada arenosa, ¿sí? Una tierra más alta, y alrededor embalsados. Y los embalsados son mantos de vegetación flotante, se componen por un entramado de raíces, la vegetación va muriendo y esa vegetación queda ahí retenida y se va formando suelo. No solo por la descomposición de esa vegetación que murió, sino también a veces por el arrastre a través del viento de partículas desde otro lugar. Finalmente, esos embalsados dan soporte a una variedad impresionante de vegetación, incluso algunos tienen árboles encima del embalsado, y tienen un circular un movimiento que depende del nivel de agua. Si el nivel de agua baja, el embalsado, las raíces tocan el suelo y cortan la circulación del agua. Cuando el nivel del agua sube, ese embalsado se empieza a desplazar, incluso a veces se fragmenta. Este es uno de los ambientes en donde se suelen ver son los ciervos de los pantanos, ¿no? La siguiente, Sebas. Acá nosotros vemos de nuevo Iberá. Iberá es un humedal que sufrió una gran defaunación producto de la caza, ¿no? Una gran presión de caza. En un inicio había habitantes del interior del estero que cazaban para comer, vestirse, pero en la década del siglo XX, década de 60, 70, empezó a predominar la caza para la venta de cueros, de plumas, de carne. Estos personajes del interior de los esteros se los conoce como mariscadores, ¿no? Vivían de la caza y la pesca y vendían los productos. Y eso ejerció una presión muy grande sobre las poblaciones de animales, que hizo que primero dejaran de verse y luego a ellos incluso se les hiciera cada vez más complicado el cazar. Tenían que internarse cada vez más al interior del estero para conseguir el recurso. Y un grupo de pobladores, allá por la década del 80, de Colonia Carlos Pellegrini, entre los que había mariscadores también, pero había veterinarios,
pobladores que empezaron a ver que tenían que proteger a Liberá, que si no lo protegían no tenía un buen destino el humedal. Así fue que en 1983 se crea la Reserva Provincial Liberá, que protege a toda la cuenca de Liberá. Es eso que ustedes ven en verde más clarito. Imagínense que ese verde medio fluo no está, bueno, todo pintado de un mismo verde clarito. Esa es la Reserva Provincial de Liberá. Tiene 1.300.000 hectáreas y protege a la cuenca. Dentro de esa reserva hay campos privados que tienen producción ganadera, agrícola, algunas forestales, pero que están regulados por una normativa que determina la forma en la que deben hacer producción. El organismo regulador es el ICA, el Instituto Correntino del Agua. Posteriormente, y con el arribo a la región de la Fundación de Conservation Land Trust, el gobierno provincial, que creía tener 50.000 hectáreas de tierras inundables, improductivas, en el interior de los esteros, se hace un relevamiento catastral entre el gobierno provincial con colaboración de la Fundación y descubren que tenían 500.000 hectáreas más. Entonces se decide a esas 550.000 hectáreas darle una categoría de protección mayor, que es el parque provincial, que es eso verde fluo que estaba mostrando ahí Sebastián recién. Así tenemos dos tipos o dos categorías de protección, la reserva provincial y el parque provincial. 1983 y 1993, 10 años después. Esa protección hizo que la presión de caza disminuyera, el paisaje empezara a restituirse y poblaciones de especies que habían sido muy depredadas comenzaran a recuperarse y la densidad poblacional a aumentar. Es decir, animales que antes no se veían empezaron a verse nuevamente. Carpinchos, yacarés, el ciervo de los pantanos, el guasuncho, bueno, así varias especies más, yetapá en aves, porque empezaron a recuperarse los pastizales. Mientras esto pasaba, había un personaje del cual después Sebastián les va a hablar, un estadounidense, Douglas Tompkins, que comenzó y vio, sobrevoló el área y dijo, falta conservar tierras altas, porque la reserva tiene, como les decía, campos privados que producen, ¿sí? Esa producción se da principalmente sobre áreas de pastizal. Y la provincia había protegido como parque tierras improductivas, inundables. Entonces, lo que Tompkins dijo es, voy a comprar campos privados en torno o limítrofes al parque provincial, vamos a proteger tierras altas, las vamos a restaurar, vamos a restaurar el paisaje, y luego las vamos a donar a la Administración de Parques Nacionales. Fue así que a partir de 1997 empiezan a trabajar en el área, comienza con la restauración de los campos que compra, retira el ganado, retira alambrados, comienzan a desarrollarse los proyectos de reintroducción de especies que habían sido extintas en la provincia regresan, entre ellas el oso hormiguero, el pecarí de collar, la nutria gigante, el moitú. Luego podemos ver en detalle, si quieren, qué otros proyectos de reintroducción tenemos, pero la siguiente se va. Empieza a conformarse lo que es el Parque Nacional Liberá. La primera donación la hace en el norte. Todo lo que ven ustedes de verde oscuro es Parque Nacional actualmente. El primer núcleo donado fue en el norte, es Cambiretá, pero actualmente el Parque Nacional Liberá está conformado por 4 núcleos. Cambiretá en el norte, en el este el núcleo San Nicolás y Carambola, que es lo que está marcando Sebas ahora, y del lado este el núcleo Laguna Iberá. Hasta el momento ustedes ven en verde 3 colores de verde que corresponden con 3 categorías de conservación. ¿Sí? Reserva provincial con 1.300.000 hectáreas, parque provincial con 550.000 hectáreas y el parque nacional, que así como lo vemos fraccionadito en territorio, en total suma unas 193.000 hectáreas. Pero además
tenemos otras categorías de conservación que son reservas nacionales, que es lo que ustedes, son 2 pedacitos que ustedes ven en gris en el mapa, pero hay reservas privadas. Hay 11 monumentos naturales, entre ellos, uno de ellos es el Ciervo de los Pantanos, y tenemos también que Iberá fue declarado sitio Ramsar, y áreas de endemismo de aves, y sitio Cavea, que es sitios de conservación de la biodiversidad. Es decir, sobre Iberá pesan una gran cantidad de categorías de protección y conservación. Y sobre este marco de conservación es que se desarrollan esos proyectos de reintroducción de los que hablábamos, y también acciones de desarrollo local, ¿sí? Basado ese desarrollo local en el turismo de naturaleza como industria motriz, ¿no? Y creo que eso sería todo, Sebas. No sé si me olvidé de algo, si querés mencionar algo más. Te doy paso a vos entonces. Bueno, un poco tomando el relato que hacía Cecilia recién, nos pareció interesante mencionar cómo fue la evolución temporal de la población del Ciervo de los Pantanos en el marco que contó Cecilia, ¿no? Y para tener una idea, en el año 76, un investigador nacido en Alemania, pero que vivió toda su vida en Estados Unidos, y se traba esto. Disculpen, tenemos un problema que no corre. No corre ahí está, te iba a decir eso, que la cerraras y la volvieras a abrir. Sí. Lamentablemente, disculpen las. Bueno, ahí se ve, sí. ¿Me aparece? ¿Alguien me puede confirmar si se ve la pantalla? Ahí se ve la presentación, sí. Bueno, gracias. Bueno, como decía, tratando de entender en esa sucesión de hechos históricos que mencionaba Cecilia, en el año 76 pasa por los esteros de Liberá un biólogo alemán que vivió toda su vida en Estados Unidos, Georg Haller, y de casualidad realiza unos censos aéreos dentro del territorio de Liberá, y recorriendo 1000 kilómetros de vuelo, apenas puede contar 17 individuos. Esa era la época donde, como decía Ceci, el Iberá era como el núcleo de acopio de la moda de la década del 60 al 80, de la segret para los sombreros que se usaban en Buenos Aires, las pieles de lobito de río, de carpinchos, de ciervo, etc. Así que condice un poco con la historia del Iberá. En el 83, como bien dijo Ceci, un grupo de correntinos toma la brillante idea de crear la Reserva Provincial Iberá. Merece destacarse a Perea Muñoz, bueno, a Pico Fraga, que es el actual director de Parques y Reservas, y le dan un profundo sentido a la idea de reserva, ¿no? Creando la reserva de 1.300.000 hectáreas, que era por ahí para Corrientes, que no tenía una historia de conservación, era como mucho, era casi el 12% de su territorio, pero tomando un concepto ecológico de proteger toda una cuenca, ¿no? Pensemos a Liberá, como decía Ceci, en una palangana,
con un solo grifo de salida hacia el sur. Cualquier impacto que tenga esa palangana iba a generar un impacto en toda la cuenca. Entonces, tomaron ese criterio de considerar que si había que proteger la cuenca entera. Eso marca un poco el punto de inflexión de ese territorio de caza, convirtiendo a esos cazadores, mariscadores, en guardaparques. Ahí empieza el punto de inflexión hacia la conservación de este gran sitio que es los esteros de Libera. La provincia, entendiendo la importancia de las poblaciones de algunas especies, en el año 92, casi una década después de la creación de la reserva, saca un decreto de monumentos naturales provinciales donde se incluye el ciervo de los pantanos. Esto, más allá de que sea un decreto, implica acciones y proyectos de conservación a cada monumento natural, ¿no? Es como que la provincia se obliga a generar un marco de protección para ciertas especies. A lo largo de la historia de la provincia siguió, y hoy, como decía Cecilia, son 11 monumentos naturales. Después del dato de Schaller en el 76, que contó apenas 17 individuos, no hay una estimación de la población en ese entonces, sino que cuenta que vio muy pocos. Tuvimos la suerte de conocer a Schaller hace unos años, y el contraste para él fue maravilloso, ¿no? Pero el primer censo que se realiza en el Libera lo realiza Marcelo Beccasesi, un veterinario que trabajó con algunas especies dentro de los esteros. Se realiza un primer censo y en sus vuelos aéreos llega a estimar una población de 1000 a 1100 individuos. Era el primer dato real que contábamos de la población del ciervo de los pantanos. En el año 97, como marcó Cecilia, aparece en escena un filántropo estadounidense, Douglas Tompkins, y empieza a comprar tierras altas. Consideremos que de ese 1.300.000 hectáreas que decía Cecilia, que conforman la reserva provincial, el 100% de las tierras altas pertenecían a privados. ¿Eso qué implicaba en ese momento? Que si la provincia quería hacer una nueva estación biológica, por ejemplo, para estudiar el ciervo de los pantanos, prácticamente la tenía que hacer flotante porque no tenía superficie donde sustentar cualquier estructura. Un poco con la idea que, como decía Ceci, Douglas Tompkins piensa en comprar tierras altas y destinarlas a conservación, considerando como que el área del parque, que tiene una categoría máxima de conservación para lo que es la legislación provincial, podía, entre una ONG y la provincia, generar el parque nacional más grande de toda Argentina, incluso superando a Nahuel Huapi. Con esa idea desembarca Douglas Tompkins en los esteros de Belén en el año 97, comprando uno de los primeros campos. Iberá empieza a tomar otro vuelo, y ya la Universidad Nacional del Nordeste, la academia, digamos, entiende que es un lugar único, y empiezan a generar algunos estudios en diferentes grupos de vertebrados y algunos artrópodos. Así nace este libro que se llama Fauna de Libera, que se publica en 2003, y más o menos en el 2001 se vuelven a hacer censos aéreos para contar ciervo de los pantanos. Los autores son Soria y colaboradores, y ellos estiman una población ya en el 2003 de 2.800 individuos. Empieza como a cambiar la historia desde la creación de la reserva. Ya después el salto temporal, nos vamos entre 2011, o en realidad 2009 y 2018, Carlos De Angelo, que es el que está en la foto, un investigador de Iguazú, que con objeto de estudio en Yaguareté, empieza a hacer estudios para ver posibilidades de reintroducción de Yaguareté en los esteros, y aprovecha para hacer algunos censos durante todos estos años y estimar la población de ciervo de los pantanos y otros estudios asociados. Los y colaboradores llegan a estimar que la población ya para el 2018 de ciervo de los pantanos significaba un aumento significativo, y estábamos hablando de la segunda población mejor conservada a nivel Sudamérica, que son de 8.900 individuos. Ese es el dato más fresco y real que tenemos. En el 2020, a través del proceso de categorización o recategorización de los mamíferos de Argentina, o vulgarmente conocido como el Libro Rojo, Pereira y colaboradores
que consideran que dentro de la provincia, si consideramos los esteros de Liberá más el Parque Nacional Burucuyá, que es un parque también donado por un extranjero en la provincia, y zonas de influencia, estamos hablando de una población que supera los 2.000 individuos maduros. Esto, para que tengan idea, es un recuento de un poco de la historia de transición que tuvo las tierras de Iberá. Consideremos que en el 2016 comenzó la historia del Parque Nacional, acá, ¿no? En esta línea temporal. Con respecto a la población de ciervo de los pantanos, cómo impactó de manera positiva en este cérvido amenazado. Y si profundizamos un poquito en el estudio de Angelo y colaboradores, uno de los derivados fue el modelado del hábitat remanente para el ciervo de los pantanos en todo el norte argentino. Y dentro de los principales hallazgos que tuvo este estudio, ahí se ve claramente en esos mapitas y en la foto de fondo, ¿no? Si nosotros vemos los puntos y los correlacionamos con esto, con conteos aéreos de ciervos, podemos observar que tanto en grandes lagunas, en arroyos dentro del estero, y esto es un río Carambola o arroyo Carambola, se concentra la mayor cantidad de individuos de ciervo de los pantanos, y utilizan esto, ¿no? Los embalsados que describía Cecilia previamente. Es uno de los ambientes que más se utilizan dentro de los esteros de Liberá. Y si tratamos de correlacionarlo, el hábitat óptimo, este estudio que intentó determinar qué hábitat óptimo había en los esteros de Liberá, halló que hay más o menos 180.000 hectáreas de hábitat óptimo para el ciervo de los pantanos. Si hacemos una traspolación, podemos ver que tanto el Parque Nacional como parte del Parque Provincial conservan el área óptima y la mayor cantidad de individuos de esta especie. Y un poco para darle lugar a Marcela y no extenderlo mucho, esta es una imagen de los esteros, ahí se pueden contar la cantidad de ciervos que se ven en una inundación extraordinaria, saben que esta foto no es de lo más normal, pero sí para cerrar con alguna reflexión de que la historia de conservación de una especie, como en este caso el ciervo de los pantanos, no solo tuvo ribetes ambientales, sino que hay un gran componente social que han generado puntos de inflexión y que han permitido el marco de que esta especie se conserve como se conservó y se recupere como se recuperó, ¿no? También es hoy día de esa actividad comercial que era tener el cuero de la especie, hoy el turismo de naturaleza está desarrollado en toda la cuenca de Liberá y permite la subsistencia de numerosas familias que están asociadas a este tipo de actividad productiva. Entonces, a modo de reflexión eso, ¿no? Que una especie no solo necesitó de acciones ambientales, sino que hubo un cambio social importante. Y actores sociales importantes que llevaron a cabo ese cambio. Dándole lugar a Marcela, muchas gracias. Buenísimo, espectacular. Paso entonces a presentar mi presentación. A ver, me van diciendo si la ven. Sí. Bueno, a ver si puedo cerrar acá. Bien, bueno. Bueno, creo que ya tuvimos un pantallazo general de lo que es Iberá y de lo que es lo que representa la especie, el ciervo de los pantanos para los humedales de Argentina y especialmente para Iberá. Bueno, como me presentaron antes, yo soy investigadora del CONICET y soy veterinaria, entonces he enfocado mis estudios en cuestiones que tienen más que ver con la salud de las poblaciones de esta especie, así que les voy a contar un poquito de la experiencia que hemos tenido en estos años. Como les contaba Sebastián, los ciervos de los pantanos son una especie muy dependiente de los humedales. En general viven en humedales entre tierras altas y aguas abiertas. En las grandes llanuras aluviales de América del Sur prefieren este tipo de hábitats abiertos, ¿no? Y en general su vida está muy asociada a los pulsos de inundación, ¿no? O sea, la especie es capaz de utilizar humedales en varios tipos y regímenes hidrológicos, ¿no? Está muy acostumbrado
de alguna manera adaptado a lo que es la inundación estacional, porque eso le brinda un suministro permanente de comida, ¿no? De macrófitas acuáticas y otras plantas típicas de los humedales que forman parte de su dieta. Tolera distintas profundidades, podemos decir, o sea, tolera el agua alta durante determinado tiempo. Hay varios estudios que hablan de hasta 70 centímetros aproximadamente de profundidad, y muchas veces el problema de esta especie está asociado a las inundaciones extraordinarias muy prolongadas, ¿no? Cuando tal vez el agua está muy alta y persiste durante temporadas muy prolongadas. Un poco para volver a pensar un poco en el ciervo de los pantanos y en sus amenazas globales. Bueno, como la mayoría de los vertebrados grandes, la pérdida de hábitat es una de sus principales amenazas. En el caso de los ciervos de los pantanos, la caza furtiva y el drenaje de los humedales, que muchas veces se ha hecho en todos los humedales donde la especie habita, para construir diques, represas, etc., han sido realmente muy importantes en los descensos poblacionales, ¿no? Tanto como la caza que habían mencionado mis compañeros. En general también hay amenazas globales asociadas a la contaminación y a la transmisión de enfermedades. Y hay muchas descripciones que tienen que ver con el uso solapado de ambientes entre ciervos de los pantanos y, por ejemplo, especies exóticas como el ganado, ¿no? A nivel global se considera que la especie está en retracción poblacional. Sin embargo, en Argentina la especie, como les contaba Sebastián, en estas dos poblaciones más grandes, que son la de Iberá y la del Delta, se considera que las poblaciones estas están en aumento. Sobre las otras dos poblaciones que comentaba Sebastián no tenemos ningún número, lamentablemente. A nivel local, el ciervo de los pantanos se enfrenta a amenazas bastante puntuales. En el Bajo Delta, la especie enfrenta amenazas muy fuertes que tienen que ver con la caza, el contacto con perros, y en los esteros de Iberá, como pueden ver en esta foto, hemos detectado en los últimos tiempos, y no tan últimos, eventos de mortalidad de esta especie. Y les quiero un poco contar nuestra experiencia de estudio de estos eventos. Bueno, este es un caso de un ciervo hallado muerto. Cuando empezamos a estudiar los ciervos de los pantanos, empezamos a preguntarnos si esto estaba ocurriendo hace mucho, si era un evento actual, o qué era lo que estaba pasando. Y allá por el 2007 yo trabajaba en los esteros de Iberá y empezamos a preguntarnos eso cuando empezamos a ver ciervos muertos, ¿no? Y sorprendentemente, no solo en Iberá, sino también en el Delta, uno busca en bibliografía que nada tiene que ver con la especie. Por ejemplo, esto es un libro de Liborio Justo, de Lodongarra, que es un político marxista que vivió en Argentina durante toda su vida, y escribió este libro que es muy lindo, que se llama Río Abajo, donde cuenta un poco historias, son cuentos sobre los esteros y las islas de Ibicuí, y cuenta que hubo grandes matanzas de ciervos de los pantanos en algunos años. Cuenta sobre la marea de 1951 en un relato muy representativo de lo que realmente pasa con los animales. Estamos hablando de 1955, dice: cuando hay creciente o marea alta, los ciervos se amontonan en los albardones más elevados y en los embalsados. Ahí es fácil cazarlos en cantidad y a mansalva, y conozco multitud de casos en que se han hecho con ellos verdaderas fechorías. En la marea del 40, por ejemplo, se mataron 48 en el Mosquito. Ahí hace referencia a un arroyo. Algo semejante ocurrió en otros arroyos, según relatos que he escuchado. Hazañas de idéntica naturaleza se llevaron a cabo por todas las islas con motivo de la marea del 51. Estamos hablando de que ya había una fuerte presión de caza en esos años, y que los animales en las épocas de inundación se agrupaban en sitios altos en busca de alimento y refugio, y entonces eran más susceptibles a la caza y a las enfermedades y a la transmisión de patógenos entre individuos. En Corrientes hay también muchas menciones sobre mortandades en invierno, sobre todo, y recopilando información hay menciones de mortandades en el 94, en el 2004, en el 2007, en el 2010, en el 2013,
de distintas magnitudes, ¿no? Y si nos vamos más atrás, este mismo investigador, el veterinario Marcelo Beccacessi, que les contó Sebastián antes, que hizo el primer censo de ciervos de los pantanos, en un trabajo que nada tenía que ver con la mortalidad de ciervos, cuenta que había encontrado ciervos muertos precisamente al final del invierno, cuando el nivel del agua es alto y los ciervos quedan atrapados, según él, en pequeños parches de ambiente, donde son mucho más visibles y fácilmente cazados. Ahí habla él también de sobrepoblación, o sea, una mención bastante rara para la época, donde prácticamente no se veían ciervos de los pantanos, pero habla así de malnutrición e infecciones parasitarias y cómo se transmiten en estos ambientes donde el contacto es tan estrecho. En el 2015 encontramos, en realidad se reportó un episodio de mortalidad en Argentina, en el núcleo Cambiretá al norte, y un episodio simultáneo en Paraguay, en un área bastante cercana, al norte sería de la represa Yacyretá. En el año 2016 y en el 2017 pudimos estudiar los dos mayores eventos de mortalidad de ciervo de los pantanos de los últimos 30 años. Esta es una imagen de esa fecha, ¿no? Donde, como pueden ver, muchas especies quedaban de algún modo encerradas en pequeños parches que se agotaban, ¿no? Porque lo que se puede ver en esta foto claramente es ese parche agotado de alimentos sin refugio y con diversísimas especies, ¿no? Bueno, las inundaciones extraordinarias lo que provocan básicamente, lo que ya decían a principios de los 1900, es que los ciervos se desplazan en busca de tierras altas, son más visibles, quedan más expuestos a los cazadores, tienen menos disponibilidad de comida, mayor exposición a patógenos, porque hay muchas especies en áreas muy pequeñas, y a su vez estas inundaciones extraordinarias vienen de la mano de otras amenazas, por ejemplo los atropellamientos en rutas, ¿no? Cuando estos atropellamientos comienzan a incrementarse fuertemente en estas temporadas, cuando los animales empiezan a desplazar en busca de esos ambientes más óptimos. Nuestro trabajo básicamente se basó en comenzar a trabajar en lo que llamamos una vigilancia participativa de los eventos de mortandad de ciervo de los pantanos. Lo que quisimos hacer era empezar a entender, si bien esto era algo que ocurría y que para la gente local era muy común, la primera vez que hablamos de esto con gente local nos decían eso, los ciervos se mueren todos los inviernos, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces queríamos saber qué era lo que estaba sucediendo, si había algo que condicionara la mortalidad de esta especie tan emblemática de los esteros, ¿no? Empezamos a estudiar entonces esto con colaboración local, ¿sí? Eso, como habrán visto, en el 1.300.000 hectáreas de Iberá es imposible trabajar de otra manera, o sea, más allá de que es deseable trabajar de manera conjunta, claramente este es un fuerte ejemplo de que el trabajo conjunto de diferentes instituciones, de diferentes sectores, es el que permite obtener información más adecuada, ¿no? Acá tenemos las dos poblaciones que les mostraba Sebastián, que son la de Iberá y la del Delta, que básicamente ahí en la imagen pueden ver muchas instituciones con las cuales trabajamos, el Parque Nacional Iberá, representado en esta charla por mis compañeros, y también en el Delta, tenemos un parque nacional, que es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que bueno, obviamente protege, como su nombre lo indica, a una de las poblaciones más australes de la especie en nuestro país. Además de trabajar en lo que fue la red local, ¿sí? Con las distintas instituciones que trabajan en terreno, configuramos lo que fue una red de diagnóstico, ¿no? Porque para saber de qué se mueren los ciervos, que era lo que más nos interesaba, necesitábamos hacer muchos diagnósticos de múltiples patógenos, ¿no? Y entonces tuvimos y tenemos la participación de instituciones de facultades de la Universidad de Buenos Aires, pero también de la Universidad de La Plata, bueno, del SENASA, que es nuestro Servicio Nacional de Sanidad Animal, del INTA, y bueno, nosotros mismos hacemos gran parte de los diagnósticos. Encaramos una serie de capacitaciones y organizamos redes de trabajo en las dos áreas. Lo que necesitábamos era que los pobladores y sobre todo
la gente, el personal de las áreas protegidas pudiera identificar un evento de mortalidad, registrarlo y en muchos casos poder tomar algunas muestras en condiciones de bioseguridad. Entonces hicimos capacitaciones de guardaparques y de personal técnico, ahí hay algunas fotos, eso es en el Parque Nacional Murucuyá en el año 2016, y después hicimos otras capacitaciones también en el Delta y organizamos estas redes de trabajo multidisciplinarias, tanto a campo como en laboratorio. Pudimos estudiar así de manera piloto esos primeros eventos para nosotros, el 2014-2015, y mucho más en profundidad el 2016 del Delta y el de 2017 de Iberá. Estas son unas fotos del evento 2016 del Delta. Voy a pasar muy rápido esto para no extenderme, pero bueno, como pueden ver ahí tienen una imagen que muestra la cobertura del paisaje, ¿no? Cómo fue variando entre octubre de 2015, en abril, lo que ven en azul es el agua, y junio de 2016, cuando ya el agua comienza a retirarse, y eso traducido en ambientes óptimos para la especie. Bueno, lo que nos permite ver es que en abril de 2016, cuando tuvimos el pico de mortandad, el área cubierta por agua había duplicado su cobertura en detrimento de lo que son los pajonales y los pastizales, que son los ambientes más óptimos para el ciervo de los pantanos. En esa mortandad, que fue muy grande, tuvimos cerca de 230 animales registrados muertos, pero el 70% de los animales habían muerto a causa de la caza, ¿sí? Es decir, los animales no habían llegado a esta etapa en la que ya van a ver qué sucedió en Iberá, que era esta cuestión del contacto estrecho entre individuos, o el hecho de morir ahogados, o por distintas otras causas, sino que ya en esa primera instancia de los animales todos juntos en un área y muy visibles habían sido objeto de caza. Se desconoce el actual estado de esta población, el tamaño real, si bien se considera que está en aumento, y en ese momento lo que era la Secretaría de Ambiente, hoy Ministerio, declara la emergencia, sobre todo por la gran presión que está ocurriendo sobre el ciervo, ¿no? Estas son algunas imágenes de esa mortandad de 2016. En 2017, en Corrientes, bueno, esa última foto que mostró Sebastián, posiblemente en un periodo previo a esto que estoy mostrando ahora, o quizás de otro año donde la especie no estuvo sometida a inundación extrema durante tanto tiempo. Bueno, esta es un poco la contracara, ¿no? O sea, estas son unas imágenes tomadas con dron, donde se puede ver la cantidad en una sola toma, la cantidad de ciervos muertos en Iberá en ese año 2016, ¿no? Algunos individuos ni siquiera tenían lesiones, pero otros tenían altísimas cargas de garrapatas, otros tenían otro tipo de parásitos, otros habían muerto ahogados. Realmente hay muchas causas que encontramos ese año, pero bueno, acá está muy claro lo que había sucedido a nivel paisaje. Como pueden ver, cómo varió entre enero, mayo y junio, cuando se empieza a retirar el agua, y en el mes de mayo, donde tenemos un incremento de la cobertura de esteros y de agua de 7 veces, o sea, muchísima más cantidad de agua que otros años, y embalsados y esteros, embalsados y tapialeras, que son ambientes muy usados por los ciervos, se habían reducido fuertemente su extensión, ¿no? En ese año registramos más de 400 ciervos muertos, el 95% por causas nutricionales, y bueno, ahí vieron en la línea de tiempo que mostró Sebastián, estábamos situados más o menos 2017-2018, teníamos esa estimación poblacional de 8.900 individuos de Carlos D'Angelo, y bueno, eso se calcula que puede haber sido cerca de un 4% de esa población de Iberá. ¿Qué podemos concluir? Bueno, básicamente que los eventos de mortalidad en ciervos son fenómenos bastante comunes y que son multifactoriales, ¿no? Es muy difícil encontrar una causa de muerte. Hemos visto a lo largo de los años que hay muchas causas combinadas. En general se combinan condiciones ambientales desfavorables con agentes que pueden ser potencialmente patógenos, y esa combinación junto con heladas, inundaciones, temporadas cálidas extendidas, etc., o
y o garrapatas, agentes infecciosos transmitidos por garrapatas y parásitos hematófagos llevan a determinar la muerte de ciertos individuos. Algunos de nuestros resultados están acá mencionados en algunas publicaciones. Esta es una primera publicación del 2007, después tenemos esta publicación donde hay varios de nuestros resultados en un libro bastante reconocido que es el Fowler, que está por salir. Y bueno, un poco de cómo se gestó y cómo se organizó la red, y uno de nuestros principales hallazgos de estos, que fue realmente un hallazgo casual, que fue el haber encontrado Ehrlichia jaffensis, que es un patógeno zoonótico emergente en los ciervos de los pantanos muestreados en Iberá, y eso nos llevó también a orientar nuestra línea de investigación por ese lado para tratar de entender un poco más sobre este patógeno, el rol de los ciervos, qué le pasa a los ciervos con ese patógeno y bueno, qué importancia tiene a nivel epidemiológico. ¿Para qué sirvieron estos estudios y para qué se utilizan? Bueno, básicamente a raíz de los resultados obtenidos se priorizan temáticas para investigaciones científicas. Por ejemplo, queda muy claro que son muy importantes los estudios demográficos de la especie, evaluaciones y monitoreos poblacionales y sanitarios. El hecho de realizar una vigilancia de patógenos emergentes en la fauna silvestre, con este hallazgo de la Ehrlichia, cobró también una importancia crucial. Los monitoreos ambientales y bueno, la evaluación de las dinámicas poblacionales de otras especies herbívoras, ¿no? Y también han servido como herramientas para apoyar decisiones y medidas de manejo. Por ejemplo, en el caso del delta, claramente el control de la caza en áreas específicas es un punto clave que es muy importante abordar. Estamos además, bueno, enfrente de ustedes, de nuestro país vecino. Hace muy poquito detectamos ciervo de los pantanos en la isla Martín García, que es más cercana a ustedes que a nosotros, y bueno, hay que ver qué es lo que está sucediendo y de dónde aparecen esos animales, y por supuesto protegerlos de estas amenazas tan fuertes en nuestro delta, ¿no? También cuestiones que tienen que ver con el manejo del ganado, el control de otras especies exóticas, no solo el ganado, sino especies silvestres exóticas invasoras que pueden afectar estas poblaciones, el manejo de áreas de refugio y alimentación, y bueno, por supuesto son un insumo clave para los análisis de riesgo de salud en fauna silvestre, para tomar decisiones respecto a qué hacer con determinadas cuestiones relacionadas con el manejo de los ciervos y de sus ambientes. Así que bueno, ya con esta termino. A ver si dejo de compartir. Ahí está. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, Sebastián, Cecilia y Marcela, realmente muchas gracias. Ha sido una charla por más ilustrativa de lo que está sucediendo. Y bueno, a mí en lo personal, primero como que me alegré pila en 40 años llegar a casi 10.000 especies, y luego, bueno, la última con la mortalidad me mataron un poco. Pero bueno, espero, no sé, esa mortalidad se ha revertido un poco. Pregunto yo ahora sí de entrada, o... Lo que pasa que, bueno, como te mostrábamos, los eventos de mortalidad afectan a la especie hace muchísimo tiempo. Tal vez lo que sucede con estos eventos es que fueron cuantificados de algún modo, ¿no? Tal vez hubo eventos de mortalidad de similares dimensiones en otros tiempos y nunca se conocieron como tales. Entonces, bueno, sí es súper importante realizar los monitoreos y saber qué es lo que está pasando con la especie y entender, digamos, qué porcentaje de esa población muere. Por eso la importancia de trabajar en estos estudios demográficos, actualizar los datos que tenemos con números concretos, tanto digamos, de los individuos que tenemos formando parte de estas poblaciones como de los que se mueren, ¿no? La buena noticia es que 2017 a esta parte no hemos tenido eventos de mortalidad de estas dimensiones. No sabemos qué sucederá. Y que últimamente hemos tenido buenas noticias respecto al ciervo de los pantanos en algunas áreas. Esto que les contaba de la aparición del ciervo de los pantanos en la isla Martín García, que está muy, muy cerquita a Uruguay, fue un hallazgo para nosotros muy, muy, muy sorprendente, ¿no?
Y también da cuenta de que esta población del delta, que vive en un ambiente muy, muy, muy impactado por la actividad humana, bueno, sobrevive a pesar de todo este impacto, ¿no? Así que bueno, nada, es cuestión de aumentar los estudios en el área y también en Uruguay, a ver qué es lo que está pasando. Sí, y por ahí para reforzar un poco la idea de Marcela, que felicito por el hallazgo de Martín García. En Corrientes lo que estamos viendo, más allá de las áreas protegidas, es que empezó a recuperar algunas áreas donde ya no estaba más, ¿no? Se empiezan a ver individuos por ahí dispersantes, pero bueno, no quiere decir que haya una población, pero eso significa que de alguna manera está expandiendo y que hay individuos que están buscando nuevas áreas, ¿no? Y el hecho de trabajar sobre las amenazas, ¿no? O sea, Iberá tiene un fuerte trabajo hecho sobre las amenazas de conservación, lo que claramente no ha sucedido en el Delta, pero bueno, o sea, también la respuesta de la gente, ¿no? Nosotros con lo de Martín García vimos que bueno, o sea, quizás algo que en otros años no hubiese tenido tanta relevancia, ahora, bueno, o sea, la comunidad está sorprendida y entusiasmada, bueno, en cuidar al ciervo. Veremos si eso se hace realidad en el Delta, pero digo, es también mucho trabajo de educación ambiental, seguramente Ceci ahí contará un poco, pero bueno, Iberá tiene una historia larguísima de educación y restauración que es inigualable, ¿no? Así que gracias a eso posiblemente el impacto de las mortandades no sea tan fuerte. ¿Hay alguna pregunta tanto de los asistentes virtuales como de alguien aquí en la sala? Si quieren... Yo tenía dos preguntas muy concretas, quizás sea para Marcela, pero capaz que Cecilia o Sebastián también un poco relacionado con lo que tenía que ver con la exposición que hicimos acá en el museo y el tema de la arqueología y el ciervo de los pantanos, ¿no? Una de las preguntas, yo sé que el área es muy compleja, por supuesto tiene una diversidad de ambientes, y bueno, sobre todo la presencia de mucha agua, ¿no? Esa zona inundable que dificulta ciertas movilidades o acceder y esa vegetación, ¿no? Para poder acceder a los ejemplares, en los avistamientos o un poco hacer el seguimiento de ellos, ¿no? Te quería consultar, capaz de Marcela, si había, cuando se producen el volteo, ¿no? De las astas de los animales, si se ha visto en esas recorridas una concentración desigual en alguna área en particular, o es aleatorio y cae en cualquier lado, más allá de los eventos de inundación que ahí por defecto capaz que se concentran en esas horas que están emergiendo, ¿no? Pero si hay algún lugar en particular donde los animales suelen voltear las astas o no necesariamente. Y la otra tiene que ver con un relato histórico de Florian Pock, que habla para los indígenas mocovíes, que decía que los indígenas no solían usar el cuero de los animales, en este caso de los ciervos, por la alta presencia de garrapatas. Y bueno, quería ver si ahora yo un poco la presentación vi un poco de eso. No sé si eso es en los ejemplares que están ahí moribundos o es algo que aparece en todos los ejemplares permanentemente, ¿no? Un poco esas dos consultas. Bueno, empiezo por la primera. Bueno, el tema del volteo de las astas de los ciervos de los pantanos es un gran interrogante. No es como en otras especies que voltean sus astas en determinadas épocas del año ni todos los años, ¿no? Eso es una especie que tiene esta particularidad, o sea, no parece haber un patrón conocido sobre en qué momento ocurre el volteo. Entonces eso también dificulta un poco la respuesta a esta pregunta que vos hacés sobre, bueno, la agregación espacial, ¿no? Porque no hay una agregación temporal de por sí, y espacial en general yo entiendo que tampoco, salvo, como bien vos decías, en estos eventos de mortalidad asociados a inundaciones, donde claramente los animales se juntan en áreas muy pequeñas, ¿no? Y entonces como muchos mueren ahí,
bueno, puede ocurrir que en esos lugares sea donde se acumulen las astas de estos individuos, ¿no? Así que bueno, es lo poco que puedo responder a eso. Quizás Sebastián o Ceci tienen algún otro comentario. No, coincido con lo que dice Marcela, y por ahí de la experiencia de vivir tantos años estero adentro, no, o sea, esto lo hablo sin fundamento científico, digo, ¿no? De la experiencia de estar adentro del estero, no hemos visto nunca agrupación de volteo, o por lo menos yo no lo he visto, ¿no? Y como dice Marcela, es bastante aleatorio, encontrás machos en felpa, otros sin felpa, digamos, no hay una temporalidad en el volteo, así que no. Bien, ahí estaba buscando, a ver si lo encuentro enseguida, a ver, sí, se me escucha. Para responderte la otra pregunta, sí, hay un relato, que dice: los indios desechan generalmente el cuero de ciervo, lo dejan estar donde mataron al ciervo, pues ellos le temen a la sabandija achatada, la garrapata llamada por ellos, que los ciervos tienen en cantidad en su cuero, y la que enseguida se pega al ser humano, sorbe la sangre e hinca un mordiscón tan fuerte para adentro que de la piel no es posible despegarlos. O sea que la historia de las garrapatas en los ciervos es histórico. Aparentemente, bueno, es muy interesante porque la especie de garrapata que parasita al ciervo de los pantanos en Iberá es distinta a la especie que parasita al ciervo acá en el delta. Son dos especies completamente diferentes. O sea, una es la del delta, es una garrapata más frecuente en la fauna silvestre, y de hecho es la llamada la garrapata común del ciervo, que es emblema triste, mientras que la que afecta fuertemente a los ciervos en Iberá es otra, que es Rhipicephalus microplus, que es la garrapata común del ganado, y es completamente diferente. Sin embargo, las cargas parasitarias siempre son muy altas, sobre todo en momentos de mucho estrés para los animales, y es posible que estos relatos que mencionamos ambos tengan un poco que ver con eso, ¿no? Con que los ciervos son más fácilmente cazados en las épocas en las que son más visibles y donde se juntan más y están compartiendo más ambientes, ¿no? Entonces, si bien obviamente es una especie que ha convivido y ha coevolucionado de algún modo, no con todas las especies de garrapatas, pero sí con algunas, es una especie que se ve fuertemente afectada, ¿no? Y no solo por la garrapata en sí misma, que como bien relataban nuestros pueblos originarios, chupa sangre, sino también, sobre todo hoy, con la llegada de las enfermedades emergentes, con las enfermedades que estas garrapatas transmiten, ¿no? Que es algo que hoy está muy, muy sobre la mesa, y entonces ahí es como una variable más que tiene que ver con cuánto estas garrapatas pueden afectar la salud de los ciervos. Pero bueno, sí, totalmente. Buenísimo, muchas gracias. Felicitaciones a todos ustedes, y bueno, no sé si no hay preguntas, les agradeceríamos a ustedes realmente el haber compartido con nosotros su experiencia, su conocimiento, y bueno, y habernos justamente ilustrado sobre esta realidad que por lo menos para mí era, más allá de algún conocimiento muy particular, no lo tenía tan interiorizado.